Hola, mi nombre es Arely Gómez Marín y voy a hablar sobre la antropología filosófica. Vamos a iniciar hablando sobre su concepto y características y más. La antropología filosófica es una ciencia social que se dedica al estudio del ser humano, específicamente en su origen y naturaleza, para así determinar la finalidad de su existencia, así como su relación con los demás seres. El objeto de estudio surge de la preocupación por conocer más acerca de la existencia del ser humano y la necesidad de profundizar en sí mismo. Busca identificar las características del ser humano y se basa en los aspectos material, biológico, económico, cultural y social. Las ciencias humanas son aquellas disciplinas que se encargan de al ser humano y las manifestaciones del ser humano, manifestaciones que realiza dentro de la sociedad. Las ciencias humanas se clasifican en sociología, psicología, lingüística, historia y filosofía. La antropología cultural es la rama que centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, costumbres, mitos y creencias, normas y valores, que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. La antropología cultural parte de las siguientes premisas. Los seres humanos somos animales sociales, pues vivimos dentro de un grupo más o menos organizados. Sus miembros comparten forma de pensamiento y comportamiento que, tomados en conjunto, constituyen una cultura. En la antropología se usa el término subcultura para definir un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de la cultura dominante de la que forman parte. Estas personas tienen su propio lenguaje, su propia simbología y sus propios códigos, todos siempre partiendo del marco cultural. Un ejemplo podrían ser los rockeros o también podrían ser los raperos. Se denomina contracultura las tendencias, valores y formas que chocan con los establecidos dentro de una sociedad, aunque hay tendencias contraculturales en casi todas las sociedades. En estos grupos manifestantes tenemos a los hippies, a los emos y a los cholos, que también se le llaman tecanos. Ahora hablaremos sobre el lenguaje. El lenguaje es el medio con el que encuentra el ser humano para comunicarse. Dentro del lenguaje podemos encontrar varios tipos. El lenguaje verbal se refiere a todos los medios que hacen uso de la palabra. Lenguaje oral, que es con el que hablamos. Lenguaje escrito, que son signos gráficos. Lenguaje no verbal abarca las formas del lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes que la palabra. El lenguaje no verbal facial, que se refiere a los gestos. Y el lenguaje no verbal kinestésico, que se refiere a los gestos corporales. Ahora hablaremos sobre la lingüística, pero primero hablaremos sobre su concepto. La lingüística es la ciencia que estudia los fenómenos comunicativos del lenguaje desde una perspectiva cultural. En la lingüística existen dos variaciones del lenguaje, que son formales e informales. En las formales tenemos el argot, que es una variación lingüística empleada en diferentes profesiones como médicos, abogados, docentes, ingenieros y dentistas. Ahora hablaremos del dialecto. El dialecto es una variación lingüística utilizada por pequeños grupos étnicos. Ahora hablaremos sobre los informales, como el calo. El calo consiste en emplear palabras que solo son comprensibles para círculos determinados, como policías. Y la jerga solo se usa en pequeños grupos sociales. A continuación son las influencias lingüísticas que hemos tenido en nuestro idioma. En el anglicismo tenemos sándwich, hot dog, mouse, short y pan. En el galicismo tenemos buffet, gafet y garage. En el italianismo tenemos espagueti, pasta, pizza. En el arabismo tenemos aceite, baño, barrio, alcohol. En el nahualismo tenemos esquite, aguacate o chocolate. Y estos son tan solo pocos de muchos ejemplos que tenemos de influencias lingüísticas en nuestro idioma. Ahora pasaremos a hablar de las inteligencias múltiples. Tenemos la inteligencia lógica matemática, que es la capacidad para usar números. Luego sigue la inteligencia naturalista, que es la capacidad de distinguir elementos del medio ambiente. Luego tenemos la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de construir una percepción respecto de sí mismo. Después tenemos la inteligencia visual, que es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Después la inteligencia musical, que es la capacidad de percibir y expresar formas musicales. Después tenemos la inteligencia corporal, que es la capacidad para usar todo el cuerpo en expresión de ideas. Y por último tenemos la inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. Y eso fue todo. Muchas gracias por la atención, espero les haya gustado.